resistiendo las tentaciones y las pruebas. Todos nosotros, no hay ninguno exento, estamos expuestos a tentaciones y todos nosotros estamos expuestos a pruebas. No hay ninguno que no esté exento de eso. Absolutamente todos nosotros en algún momento vamos a ser probados por Dios y también en algún momento vamos a vivir la tentación. Ahora, es interesante que la prueba y la tentación son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha dado a los que le aman. Es interesante esto. Si usted se da cuenta, en ese versículo hay dos palabras. ¿Cuáles son? Tentación y prueba. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Bueno, algo para entender esto. En primer lugar, hay una promesa que aparece en el versículo 12, que dice, bienaventurados. Y bienaventurado significa doblemente feliz, de buena fortuna, ¿ya? Y que está en un estado de felicidad permanente. Ahí está, dice, doblemente feliz, de buena fortuna, y está en un estado de felicidad permanente. O sea, una persona bienaventurada es doblemente feliz, es doblemente gozoso. Y esa es la promesa que Dios hace, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, si soportas la tentación vas a ser una persona doblemente feliz. Pero también, si soportas la prueba, vas a ser una persona doblemente feliz. Ahora, hay una palabra clave ahí, que se la voy a explicar, que es la palabra peirasnos. Ahí está, si la pueden ver. Esa palabra en griego significa esto. Significa prueba, pero también significa tentación. Significa lo mismo. O sea, la misma palabra se usa para las dos cosas. Pero ¿qué marca la diferencia? El contexto. Ejemplo, cuando nosotros somos tentados, ya, la tentación, ¿qué es lo que siempre va a traer? Una consecuencia, y va a traer también algo negativo. Pero cuando somos probados por Dios, ¿qué es lo que va a traer? Va a traer crecimiento, va a traer bendición. Ahora, esa misma palabra se aplica para los dos, pero hay que ver el contexto en el cual se está diciendo. Ahora, el contexto que estamos hablando acá es el contexto de tentación. El contexto de tentación, ¿por qué? Porque está hablando en cuanto a resistir. Hay una palabra que aparece ahí que habla acerca de resistir. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación cuando haya resistido, o sea, resistir la tentación quiere decir cuando yo me pongo firme en una posición y en esa posición no me voy a mover. Ejemplo, puede ser alguna tentación en el matrimonio, en la pareja, ya donde aparezca otra persona que vea en ti algo diferente, que vea en ti que eres simpático, simpática, bonito, buen mozo, y te tientas. Ahí está la tentación. Ahora, ¿cuál es mi labor? Aprender a resistir. Ahora, hay algo que me llama más la atención, porque después dice, más adelante, dice, bienaventurado cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Interesante esto. No solamente hay una promesa o una bienaventuranza dada a aquella persona que resista la prueba, ya, y también soporte resista la tentación y soporte la prueba, sino que también dice que hay una corona literal que está preparada para aquellas personas que soportan esto. Ahora, es interesante también esto. Cuando habla de corona está hablando de un premio. Antiguamente, ustedes ya, ¿cuántos de ustedes ven las Olimpiadas?
Cada 4 años. Todos vemos las Olimpiadas. ¿Se ha dado cuenta que de repente le colocan una corona aquí de hojas de olivo? Bueno, la corona se refería a una corona de olivo, pero acá va un poquito más allá. Santiago va a hablar de una corona que aparece en la Biblia, que es en Apocalipsis 2:10, y dice lo siguiente: no temas en nada a lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, esta corona tiene que ver con la fidelidad. Tiene que ver con la fidelidad frente a la tentación, fidelidad frente a las pruebas, fidelidad a la persona de Dios. Ahora, es interesante un punto. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué nosotros debemos soportar las pruebas y resistir la tentación? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Por qué deberíamos resistir la tentación? ¿Por qué no podemos de un momento a otro ceder a la tentación y disfrutar la tentación? ¿Sabe por qué? Porque tenemos que ser fieles a Dios. Si yo soy fiel a Dios, yo voy a intentar no defraudar a Dios y no voy a intentar no ceder a la tentación. ¿Me entiende? Esa es la idea. Ahora, si soportamos la prueba, yo voy a ser no tan solo fiel a Dios, sino que voy a creer que Dios me va a ayudar en la prueba que estoy pasando. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos entender de que es muy importante que nosotros resistamos la tentación y soportemos la prueba. Ahora, la tentación es un proceso lento pero eficaz. La tentación es algo muy, muy lento. Dice la Biblia lo siguiente, Santiago 1:13, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y escucha bien esto, ni Él tienta a nadie. La tentación para pecar no viene de parte de Dios. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a echarle toda la culpa a Dios. Tenemos la tendencia a decir, no, hombre, es que yo no quería esto, pero Dios me puso ahí en ese momento, en ese lugar, en esa situación. Ejemplo, una persona alcohólica, que por muchos años ha estado libre del alcohol y por ese motivo se presenta en algún bar, dice, no, es que justamente yo iba a ir a predicarle a una persona al bar y me tentó este vasito. No, Dios no tienta a nadie. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios. O sea, nosotros no somos tentados por nadie que no sea solamente muchas veces nuestra propia condición. Ahora, tenemos la costumbre, como dije anteriormente, de echarle la culpa a Dios. Tenemos la costumbre de echarle la culpa a Dios de nuestras fallas. Tenemos la costumbre de echarle la culpa a Dios por nuestros pecados. Tenemos la costumbre de echarle la culpa a Dios por, lamentablemente, todos nuestros fracasos. Esa es la costumbre que nosotros tenemos. Pero ¿saben algo? El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 fue tentado 3 veces por Satanás mismo. Y las 3 veces Él resistió la tentación. Ahora, ¿Él cómo resistió la tentación? Lo resistió a través de esto, a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos cercanos a la palabra de Dios, podemos resistir la prueba, hasta la tentación. Y Él lo resistió. ¿Y Él lo resistió para qué? Para darnos un ejemplo a nosotros de cómo se debe resistir. Ahora, nuestra responsabilidad frente a la tentación es la siguiente. Somos tentados por nuestra propia concupiscencia. ¿Qué significa esto? La palabra concupiscencia es algo que tiene que ver con nuestras pasiones, una codicia ilegítima, un deseo descontrolado. Nosotros somos tentados porque de nuestro corazón, porque de nuestro interior, de nuestra persona, muchas veces nuestra mente, nuestro corazón están completamente alejados de Dios.
Podemos venir a la iglesia cada domingo, podemos presentarnos en la iglesia, podemos cantar a Dios, podemos ofrendar, podemos ayudar en la iglesia, pero muchas veces nuestro corazón está lejos de Dios. Porque muchas veces hay pensamientos suicidas, pensamientos en cuanto a la infidelidad, pensamiento en cuanto a un vicio, pensamiento en cuanto a un robo, pensamiento en cuanto a la ansiedad, muchos pensamientos que se van apoderando de nosotros y nosotros damos rienda suelta a esos pensamientos. Un maestro mío me dijo lo siguiente hace muchos años atrás: puedes permitir que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero no permitas que ellos hagan nido en tu cabeza. O sea, puede que haya algún pensamiento que esté volando ahí, pero no permitas que ese pensamiento se quede ahí y que comience a destrozar tu vida. Ahora, ¿qué pasa? De nuestras propias concupiscencias, de nuestra propia pasión desordenada, muchas veces tenemos la tendencia a caer en el pecado. La Biblia dice que somos atraídos y somos seducidos, dice la Biblia en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Pero qué significa esto? Significa lo siguiente: ¿a cuántos de ustedes les gusta ir a pescar? Yo he ido un par de veces a pescar, ¿ya? Y una de las cosas que me gusta de pescar, y mis hijos pescan también cuando van, es que ellos ponen un anzuelo, y el anzuelo, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser de colores, tiene que ser bonito, tiene que ser atractivo, tiene que ser en cierta forma que brille. ¿Por qué? Porque cuando usted tira el anzuelo, el brillo, los colores van a atraer al pez, y el pez, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser atrapado. Cuando dice la Biblia que somos atraídos y seducidos, está dando la idea, y escuche bien esto, dando la idea de que alguien salió a pescar y lo pescó usted. Y lo pescó. Ahora, la tentación muchas veces se viste de lindos colores. A veces una ganancia deshonesta. A veces $1 más. A veces un affair con una mujer o un hombre que no es mi esposo o no es mi esposa. A veces con una mentira. No nos resistimos a mentir. Vivimos mintiendo. A veces en el plano personal, con una segunda vida. Ahora, interesante es eso, que muchas veces la tentación va a llegar de un color bonito. ¿Y usted qué tiene que hacer? Resistir la prueba. Resistir la prueba. Resistir la prueba. Resistir esta tentación que le está llegando a su vida como un anzuelo bonito, porque si usted se deja agarrar, lamentablemente va a traer consecuencias a su vida. El lento pero preciso resultado de no resistir la tentación. Dice Santiago 1:14, entonces la concupiscencia, la pasión desordenada, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sabe que la caída de un hombre o la caída de una mujer no es algo instantáneo? No es algo que vaya a ser de un momento a otro, cayó, sino que es un proceso lento, un proceso donde primero llegaron los pajaritos alrededor de la cabeza. En segundo lugar, los pajaritos comenzaron a volar más cerca. En tercer lugar, hicieron un pequeño nido. Y en cuarto lugar, se quedaron ahí y destrozaron una vida. Me ha tocado ver vidas de pastores que han perdido su familia, sus ministerios, sus iglesias, a hermanos de la iglesia que han servido por años al Señor y que por algún momento en su vida han perdido todo por un pecado. Y es triste, pero es la realidad. La pregunta nuestra es cómo estamos trabajando con nuestra mente, cómo nuestra mente nos está llevando a de repente viajarnos a cosas que no deberíamos ni pensar. Filipenses 4:8 dice, todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Muchas veces la televisión nos mete ideas en la cabeza que nosotros comenzamos a aceptar en nuestro corazón.
Muchas veces los comerciales, lo que consumimos diariamente, las conversaciones. Un versículo en la Biblia, en 1 Corintios, dice que no erréis, las malas costumbres corrompen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces una conversación aceptamos que otra persona diga o se gloríe de su pecado, y nosotros decimos, sí, está bien. No, qué bien, qué bueno que lo dejaste, realmente era un hombre horrible, una mujer horrible. No es así, no debería ser así. Ahora, es un proceso lento. La persona se comienza a deslizar, poco a poco, a deslizar, hasta que de repente llega a un pozo, y en ese pozo, lamentablemente, la gente se quedó. ¿Cuántas vidas destruidas nosotros vemos por causa de la tentación? Usted ha visto una vida destruida, yo he visto miles de vidas destruidas, cientos de vidas destruidas, producto de tentación, producto de que se dejaron llevar. Dice el Salmo 73, 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Sabe que ese salmo habla acerca de la ironía de la vida? ¿Y sabe lo que es la ironía de la vida? Los malos prosperan, los malos tienen grandeza, los malos tienen riquezas, los malos tienen poder, los malos tienen buenas casas, los malos tienen grandes lujos, los malos tienen una hermosa familia, los malos tienen muchas mujeres, muchos hombres, los malos tienen todo. Ese salmo habla acerca de eso. Y más adelante el salmista va diciendo, léalo en su casa, léalo, yo se lo aseguro, se va a asombrar. Y el salmista va diciendo, cuando yo comencé a ver eso, cuando yo empecé a ver la prosperidad de los malos, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies y por poco se resbalaron mis pasos. Por poco me vi tentado a ser como ellos. ¿No le ha pasado a usted que de repente usted es una buena persona, un buen creyente, una buena hija de Dios, un buen hijo de Dios y le va mal? Nada de lo que le planea le va bien. Nada. Y dice, pero ¿por qué Dios? Posiblemente estamos viendo una prueba y nosotros no hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta de eso, de esa realidad. Por lo tanto, yo te animo a lo siguiente. Yo te animo que si en algún momento tú has visto eso o tú te has sentido acá, recuerda esto. Dios jamás, y escucha esto, jamás desampara a los que le aman, porque Jesucristo lo dijo y fue muy, pero muy, muy claro lo que dijo. No os dejaré huérfanos. Él no dijo en ningún momento de la vida que nosotros íbamos a ser ricos. Él no dijo que en ningún momento de la vida que íbamos a tener familias felices. De hecho dijo que si creen en mí, padre e hijo se iban a disgustar. Él no dijo en ningún momento que íbamos a tener prosperidad, que no íbamos a llenar de dinero, como algunas personas proclaman. No, eso es mentira. Él no dijo en ningún momento que íbamos a ser guerreros, íbamos a arrasar con el mundo. Él no dijo eso. Él dijo, yo he vencido al mundo, por lo tanto ustedes son vencedores. Ahora, es interesante el concepto, lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que cuando nosotros nos veamos dentro de la tentación, no erremos, no erréis, no cometamos el pecado o no nos deslicemos. A mí me encanta Santiago porque Santiago le habla a la gente como un padre le hablaría a un hijo, como un pastor le hablaría a una congregación. Y mira lo que dice Santiago. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Eso es lo mismo que tengo que decirle a ustedes. Amados hermanos míos, no erréis, no cometamos el error de caernos, de desviarnos, de bajar hasta la misma miseria, producto de las tentaciones de nuestro corazón.
Es una delicada forma de hablar de Santiago. Amados hermanos míos, querida hermosa congregación, queridos hermanos que nos escuchan, no erremos, no caigamos, no perdamos la felicidad de nuestra familia, no perdamos a nuestros hijos, no pensemos que por ganar unos dólares más vamos a ser mejores. No hablemos mal de un hermano o de alguien fuera. No critiquemos, no juzguemos. No seamos tentados a ser personas destructivas, sino que seamos personas que en medio de todo esto siempre seamos una luz en medio de la tiniebla. Porque a veces eso cuesta y cuesta mucho. Así que es interesante el llamado de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Antes que se me olvide ese término. ¿Se da cuenta que Santiago fue hermano de Cristo? ¿Se acuerda que la semana pasada dije que él no se gloriaba de ser un hermano de Jesucristo, sino que se identificó como Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo? ¿Se da cuenta que él tampoco se identifica como apóstol? En ningún momento dice el apóstol Santiago, porque apóstol habían 12 y uno que era como abortivo, que era el apóstol Pablo. Hoy en día las iglesias se llenaron de apóstoles, siendo que este hombre pudo haberse presentado como un apóstol. Él se presenta como un siervo de Dios. Creo que la labor del pastor no es presentarse con grandes títulos. Creo que la labor del pastor es presentarse como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Más que con un nombre, más que con un apostolado y cosas así. No. Lo que Dios nos entregó, ya terminando el día de hoy, y me llama la atención esto. Mira, dice la Biblia lo siguiente, Santiago 1, 17 al 18. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sabes algo? Toda buena dádiva, todo don perfecto, toda cosa buena desciende de lo alto. Querido, querida, la Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pongan la mira ahí. Pongan la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en las cosas espirituales y no en las de la tierra. Es triste ver cómo muchas veces nos centramos en esto, en la vida, en el diario actuar, en el diario vivir. Vivimos estresados, vivimos culpándonos, vivimos volviéndonos locos. Pero ¿qué dice la Biblia? Toda dádiva, toda buena dádiva, todo buen premio, todo don perfecto, todo regalo desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dice pues, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Dios no cambia. Que Dios siempre va a ser Dios. Que Dios siempre nos va a cuidar. Que Dios siempre nos va a proteger. Que si Él prometió que no nos iba a dejar solos, no vamos a estar solos. Porque Él no cambia. Él no cambia si nos portamos bien o nos portamos mal. Él no cambia. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Él jamás cambia. Pero ¿sabe algo? Nosotros debemos comenzar a mirar hacia arriba, comenzar a mirar las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros en la eternidad. Porque eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora, es interesante lo que Él dice también. Dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, en pocas palabras está diciendo que nosotros hemos nacido por la palabra de Dios. Hemos crecido por la palabra de Dios para que seamos primicias. ¿Usted sabe lo que es una primicia? Algo bello.
Dice la Biblia que usted es primicia de sus criaturas. Usted es algo bello. Usted delante de Dios es un poema de Dios. Usted delante de Dios es lo mejor que Dios ha pensado para su vida. Así que yo le animo a usted lo siguiente. Yo le animo a que usted disfrute de su relación con Dios y que esta semana usted piense en esto. Piense lo siguiente. ¿Estoy dispuesto realmente a ser tentado y caer en la tentación? ¿O estoy dispuesto a ser un hombre o una mujer que soporte la tentación? Para concluir, dice lo siguiente: Dios no cambia, Él siempre se mantiene, siempre se mantiene expectante viendo cómo nosotros actuamos. Tenemos dos opciones en la vida: vivir una vida plena en Cristo, enfrentando las tentaciones y pruebas, o vivir en la desolación de la humillación, de pasar cayendo de tentación en tentación, autodestruyéndonos a nosotros mismos y a nuestras familias y amigos. Y la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Para qué lado estás? ¿Estás para el lado de aquellas personas que disfrutan, escucha bien esto, de una vida soportando la tentación, soportando las pruebas en su vida, que está avanzando, o eres las personas que vive cayendo de tentación en tentación? Te quiero contar una historia de un amigo mío. Tengo un amigo al cual yo quiero mucho. Crecimos juntos. Un hombre con muchos talentos. Un hombre que amaba la Biblia, amaba a Dios, cantaba espectacular, predicaba muy bien, tenía buena facha. El tipo era buena facha. El tipo era un hombre que amaba a Dios. Pero yo nunca supe, y escucha bien esto, por qué él jamás pudo avanzar en su vida cristiana. Nunca lo supe. Hasta hace unos 3 meses atrás. Te hablo de una amistad de más de 25 años, porque crecimos juntos. Hablando con un amigo de él y amigo mío, me contó todas las barbaridades que él hacía siendo joven y aún adulto. Y ahí entendí algo. Él nunca avanzó en su vida cristiana porque simplemente su vida cristiana era una pantalla que se veía bonita por delante, pero que atrás no era lo mejor. Lamentablemente, mi amigo vive en la miseria espiritual, también económica. Vive en la miseria personal. Eso pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando vivimos en tentación. Vivimos vidas miserables. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia dice, recuerda, en Santiago 1:12, versículo 1, la primera parte, bienaventurado, doblemente feliz. Quien soporta la tentación, quien resiste la tentación y soporta la prueba. Yo te invito a que usted sea un bienaventurado, que si esta semana se ve enfrentado a una tentación, aprenda a decir que no. Y si está pasando una prueba, aprenda a resistir esa prueba, a soportar esa prueba, a pedirle a Dios fuerza en medio de la prueba, para que usted sea un hombre o una mujer cercano a Dios y no lejano a la persona de Dios. Amén.